Hola chiques, bienvenidos a esta cuarta clase de trabajo y ciudadanía, clase 4.2, la he dado en denominar. Les estaba explicando ahí en el modo cómo vamos a empezar a trabajar, ¿sí?, estos temas. Básicamente les voy a presentar un video, un documental o lo que fuera, ¿sí? A veces son videos cómicos incluso, que hablan sobre determinados temas y después ustedes lo tienen que ver y después hago mi clase de video, por eso es 4.2, porque la clase 4.1 es el video de Economía desde cero, ¿sí?, que está publicado en la red social Edmodo, nuestra aula virtual. Al igual que esta clase, por supuesto. Todo el trabajo que nosotros hagamos va a estar publicado en Edmodo, de manera ordenada. Bien, espero que estén muy bien, espero que tengan ganas de ver esta clase. Vamos a arrancar con el tema de hoy, que es básicamente los modos de producción capitalista. ¿Sí? Hemos estudiado el texto de Fernández Enguita, Con el sudor de tu frente, en donde nos explica el desarrollo de la historia del trabajo en la humanidad. Y llega básicamente hasta la aparición del capitalismo, ¿sí? Y nos termina explicando de cómo la escuela jugó un papel importante para adoctrinar a las masas populares a este tipo de trabajo que vamos a ver ahora, ¿sí? O sea, cómo se organizó el trabajo en las fábricas sobre todo. Pero nada, el video me parece que es bastante didáctico, lo explica de maneras bastante claras. Y no tengo mucho más que explicar lo que ya dice el video, pero sí, podemos hacer algunos aportes, ¿sí? Básicamente, el video empieza a hablar de la agricultura, ¿no? Que también habla Fernández Enguita de eso en algún momento, recuerden. Y recuerden que yo les dije que la agricultura es la base de la civilización. Cuando el nene está ahí comiendo la manzana y aparece la semilla, esa semilla implica que el hombre, la mujer, cuando en el video dice había escasez de animales, tuvieron que buscar una solución frente a la necesidad alimenticia. Y esa solución estuvo por el lado de saber cultivar, saber sembrar y saber cultivar. Para poder cultivar y poder sembrar, estoy diciendo mal, porque primero viene sembrar y después cultivar. Es lo mismo, básicamente, sembrar y cultivar, pero no importa. Cosechar es la palabra. Para poder cultivar y cosechar, uno se tiene que quedar en un lugar determinado. No se puede levantar una huerta y llevarla de un lado al otro. Entonces se fueron produciendo los asentamientos, como bien lo muestra, lo explica, mejor dicho, el video de Economía desde cero. Bien, entonces la cosa se fue complicando cada vez más. Yo se los expliqué, digo, se asienta una familia, una tribu, se asienta, se pone una casita, el otro se pone otra casita, y se van haciendo poblados, en el cual después se construye un templo, y después se construye un castillo, porque el rey tiene que tener una casa más grande, y así, básicamente. Y ese es el origen de las ciudades. La agricultura, está basada en la agricultura. A medida que se va complicando el asunto, hay una cuestión de poder, ¿sí? Voy al tema del rey, y en el video lo habla eso, ¿sí? O sea, a cambio de protección
frente a enemigos o frente a lo que fuera, frente a desastres naturales o lo que fuera, el rey lo que exigía a sus súbditos era buena parte de la cosecha que tenían, buena parte del trabajo que hacían. Lo expliqué también eso con el tema de la quinta de los tomates, ¿no? El tema de la... Fernández Enguita hace referencia a qué, al feudalismo. ¿Sí? Que no es lo mismo el feudalismo que la esclavitud. ¿Sí? La esclavitud es, trabajás para mí, te doy lo mínimo indispensable. Acá el feudalismo es, somos ciudadanos de este pueblo que tiene su rey, su duque, su marqués, y esa persona le tenemos que pagar tributo, impuestos, ¿sí? El impuesto todavía no estaba desarrollado el sistema monetario, por lo tanto, el impuesto era parte de la cosecha que yo tengo. ¿Qué hacía el rey? La acumulaba, la comerciaba con otros pueblos o la guardaba para tiempos de hambruna. Y de esa manera se sostenía un sistema que no es un sistema capitalista, es un sistema feudal, es la Edad Media, ¿sí? O sea, el rey mandaba a sus señores, bueno, dame parte de tu cosecha y le tenías que dar parte de la cosecha, ya está, básicamente. Ese sistema funcionó durante siglos, sobre todo en Europa, en la mayoría del planeta, pero sobre todo en Europa. Sucede que hacia el siglo XVI, siglo XVII, se va generando otro tipo de sistema. Empiezan a haber revoluciones en Europa, ¿sí? Tenemos la Revolución Francesa, tenemos también la Revolución Americana, la de Estados Unidos, la independencia americana, que generan otro tipo de conciencia en la gente, ¿no? Se empieza a generar también un concepto que antes no existía, que es el del Estado-Nación, o sea, de los países. Ya no estamos hablando de pequeños poblados y sus territorios adyacentes. Estamos hablando de entidades con un sentido común, con una identidad propia, ¿sí? Entonces se empiezan a generar esos países, esos estados-nación, pero también sucede algo que impacta en lo económico. Y es ahí donde Fernández Enguita hace el viaje por eso, ¿no? Es el capitalismo, cómo la gente que trabajaba el campo, los agricultores, empiezan a trabajar en las fábricas y cómo ese traspaso de la actividad fue posible. Hemos visto que con mucho dolor y con mucho, casi con tortura, ¿no? Pero se logró, básicamente. Se logró, ¿y por qué? Hay muchas razones que ustedes pueden leer varios autores y cada autor le va a dar una razón distinta de los motivos de la aparición del capitalismo. ¿Por qué se pasó de un sistema feudal a un sistema capitalista? Bueno, personalmente, una de las razones que yo sostengo que esa transformación en el sistema productivo es a raíz del ingreso de un cúmulo de recursos naturales muy importante que se dio a partir del descubrimiento de América. ¿Sí? O sea, sin esos recursos no podríamos haber pasado a esta etapa, la etapa capitalista. Ya lo vamos a ver en la clase del 12 de octubre sobre qué fue lo que pasó con América después del descubrimiento, básicamente un saqueo. Entonces, todos esos recursos fueron a parar a Europa. Y es precisamente en Europa donde se genera el capitalismo primitivo.
la fábrica. ¿Sí? La fábrica. ¿Qué sucede entonces? Sucede que se estructura la organización laboral y productiva de otra manera. O sea, tenemos un montón de obreros que son dirigidos por el dueño de la fábrica, que trabajan para él básicamente. Y ya lo vamos a ver también, ahondando más en estos conceptos, con la clase del 1 de mayo, la filosofía marxista, el concepto de plusvalía y de por qué el dueño de la fábrica no trabaja y los obreros sí, básicamente. Y cómo se genera la riqueza. Pero no nos adelantemos. A mí lo que me interesa ahora es estudiar los 3 modos de producción capitalista modernos, por decirlo de alguna manera. Tengan en cuenta que estamos hablando de principios, fines del siglo XIX, principios del siglo XX, ¿sí? Mediados del siglo XX. Bien, entonces, ¿cuál es el mayor problema? No sé si el mayor problema es la expresión adecuada, sino que podríamos decir, ¿cuál es la mayor ambición que tiene un capitalista, el dueño de la fábrica? La mayor ambición que tiene es ganar más dinero siempre. Si yo compré máquinas y contrato obreros y hago, no sé, 10 autos por día, voy a querer siempre generar más. O sea, si puedo hacer 20, que hagan 20. Si pueden hacer 30, que hagan 30. Y a la vez, la otra cuestión que tiene el empresario es reducir los costos. Si puedo conseguir recursos más baratos, sin que afecte la calidad del producto, mejor. Si puedo reducir los sueldos, mejor. Si puedo pagar menos de luz o de energía o de agua o lo que fuera, mejor. ¿Se entiende? Entonces, ¿todos los fines de qué? A los fines de generar más riqueza para él. ¿Sí? Entonces, un poco Fernández Enguita lo tira por ahí, muy por arriba, este tema que estamos viendo ahora, pero no hace hincapié en eso. Pero la idea es, ¿cómo hacemos para lograr mayor productividad? Esa es la pregunta. ¿Cómo hacemos para lograr mayor productividad? O sea, que en vez de hacer 10 autos, que hagamos 20 un día. Bueno, entonces apareció la figura de unos intelectuales medio raros, porque no eran ni filósofos, ni eran escritores, ni eran pensadores, ni nada por el estilo. Eran empresarios. Empresarios que empezaron a teorizar sobre cómo son las mejores maneras de trabajar. ¿Sí? Entonces, lo dice claramente el video, que el primer modo moderno de producción capitalista fue el taylorismo. Taylorismo en honor a la persona que teorizó sobre este modo, ¿no? Que fue Frederick Taylor. ¿Qué fue lo que se le ocurrió a Taylor? Lo que hablábamos en la clase anterior, hacia el final que yo les contaba. Por eso digo, terminamos el artículo y arrancamos con esto porque es la continuación de la historia, ¿no? El tema del control. Porque el trabajador había perdido el control del tiempo, había perdido el control del producto, había perdido control de su propio cuerpo,
Pero lo que no había perdido era el control del proceso, porque él sabía cómo hacer eso. Y lo que Taylor se aviva, y pillo, es bastante pillo, porque se aviva y dice, si yo tengo ese conocimiento, lo puedo estandarizar. ¿Qué quiere decir la estandarización de un proceso? Estamos hablando de procesos productivos, ¿sí? O sea, básicamente lo que hace Taylor se pone a ver, ¿se acuerdan que yo les conté? Que había personas que eran contratadas para ver cómo hacían el trabajo. O sea, lo que hace Taylor es eso. Se fija cómo el artesano, el obrero, hace el producto y toma nota. En el video, cuando el nene está en la estación y aparece el Taylor, supuestamente, ven que el tipo va tomando nota. ¿Por qué? Porque aprende el proceso y después lo puede volver a transmitir a otro obrero, que no lo sepa incluso. Y entonces ahí, el artesano termina perdiendo el control del proceso. ¿Y eso qué le permite a Taylor? A Taylor lo que le permite es decir, no es que la botella se hace como la hace Juan, ni la botella se hace como la hace Pedro, porque cada artesano tiene su manera de trabajar. Pero el tipo saca algo de Juan, saca algo de Pedro, saca lo mejor, lo pone todo junto y lo estandariza. ¿Sí? Eso le permite, después, lo que les estaba diciendo, transmitírselo a otro, formar nuevos artesanos. ¿Y eso a dónde apunta? Apunta a que baja los costos. ¿Por qué baja los costos eso? Se lo dije la clase pasada. Porque si viene el obrero a pedirme un aumento, yo le voy a decir, no, ¿sabes qué? Te echo. Te echo. Y traigo otro que quiera trabajar más barato que vos incluso. Ah, pero el otro no sabe cómo hacer la botella. Acá tengo el papel, le dice. ¿Se entiende cuál es el problema de la pérdida del control del proceso? Que el trabajador perdió su conocimiento, perdió todo. Y Taylor lo escribió y lo tiene él. Y eso se aplicó a la gran mayoría, por no decir la totalidad, de las fábricas. Y eso fue un paso muy grande para el sistema capitalista, para seguir reproduciéndose. Bien. Después, tomen nota de esto, ¿sí? Porque esta es la idea importante, que el Taylorismo es la estandarización de los procesos productivos. Y les acabo de explicar qué quiere decir la estandarización. Bien, después, el segundo sistema productivo, estamos hablando en orden cronológico, ¿sí? Primero estuvo el Taylorismo, la estandarización de los procesos, y después vino el Fordismo. Bien, el Fordismo, que viene en honor también a la persona que aplicó estas ideas, que fue el magnate norteamericano Henry Ford, ¿sí? Ford, el de la empresa de autos, ¿sí? Tomó las ideas de Taylor y siguió pensando en cómo mejorar la producción. Entonces, ¿qué concepto nos trae Ford a aplicar a la fábrica? En primer lugar,
aplica a rajatabla lo que se llama línea de montaje. La línea de montaje básicamente es una cinta que transporta las partes. Estamos hablando de la industria automovilística, los inicios de la industria automovilística. Y hoy en día, en una fábrica de autos, se sigue usando la línea de montaje. No es que, o sea, las cosas van pasando y el operario las va tomando y las va metiendo en el producto. ¿Sí? Y hay todo un circuito en la fábrica. No es que cada uno hace lo que quiere. No, la línea de montaje implica que hay una persona, el operario, el obrero, hace todo el día lo mismo. Saca esto, lo pone acá. Saca esto, lo pone acá. ¿Sí? Y lo que hace la línea de montaje también es marcar el ritmo de la producción. Vos no te podés quedar pancho esperando que pase porque te viene otro atrás. Entonces tenés que tener un ritmo de trabajo. ¿Sí? O sea, la línea de montaje para el obrero significa ya, no es la pérdida del control del tiempo, estás a merced de una máquina, básicamente. Trabajás como un autómata. Pero ¿qué pasa? Esto a Henry Ford le sirve. ¿Por qué? Porque genera más producción más rápida. ¿Se entiende? ¿Se acuerdan cuando hablábamos de que lo ponían al pobre holandés, lo metían en un pozo y le tiraban agua y tenía que girar la manivela para no ahogarse? Y más rápido, más rápido. Bueno, más o menos lo mismo la línea de montaje sin el agua. ¿Sí? Entonces, algo que me olvidé decirles con Taylorismo es que el tema ese de la estandarización de procesos implicó, lo dice el video, una nueva figura en la empresa, en la fábrica, que fue el gerente. El gerente no es el dueño de la fábrica, es el tipo que está ahí controlando la producción, es el tipo que le saca el conocimiento al artesano, lo vuelca en una estandarización y se la da a Taylor o a Ford. Ford toma la estandarización y aplica también, es lo nuevo que trae Ford, ¿sí? La línea de montaje. La línea de montaje implica también que todas las partes iguales y trabajo igual. O sea, no es que el obrero hace distintos trabajos. A la mañana hace soldadura, después a la tarde ajusta tornillos. No, siempre estás haciendo lo mismo. Siempre. Hay una película antigua de Chaplin que se las voy a compartir. Algunas escenas se las voy a compartir porque cómicamente muestra cómo se desarrolla una línea de montaje y los problemas que tiene el obrero con la máquina. ¿Sí? A través de la comedia, lo tragicómico muestra un poco esto, lo que es la línea de montaje. Bien, ¿y qué otra cosa tenemos que destacar del Fordismo? ¿Qué hace con esto Ford? Me olvidé de ponerle acá. Y también partes iguales, trabajo igual, productos iguales. ¿Se acuerdan cuando hablábamos del artesanado? Cada artesano tiene su manera de trabajar, cada artesano hace su tacita a su manera, y no solamente cada artesano, sino el mismo artesano. No va a hacer 2 veces la misma taza, no le va a salir igual 2 veces. Pero con esto, con la estandarización primero, y después con estas herramientas, con la línea de montaje, las partes iguales, los trabajos los hace la misma persona. Por lo tanto, la consecuencia es que el resultado, el Ford T, el auto, va a ser siempre igual. Siempre igual. A ver, y se ve en el video, hay imágenes que salen los autitos, los Ford T, los autitos viejos, son todos iguales. ¿Eso qué? ¿Por qué? Porque
y aparte genera mucho volumen, mucha cantidad. Se optimiza tremendamente el trabajo. Entonces, en una parte también lo muestra el video, que hay un montón de Forte almacenados. Toda esa cantidad de autos, ¿por qué los fabrica Ford? ¿Para tenerlos guardados? No. El tipo los quiere vender. Entonces, lo que provoca el Fordismo es un incremento del consumo. Parece loco esto, ¿no? Pero funcionó así, funciona así. Cuando hay mucha oferta de cosas, la gente la quiere, el consumo. O sea, la gente en algún momento dijo, claro, este tiene un Forte, yo quiero tener un Forte también. Y así se va reproduciendo. ¿Se entiende? Un poco, ustedes lo llamarían, es como una moda, ¿no? Pero en realidad no es una moda, es que en el mercado se inyecta un montón de productos y se dice que son de calidad y que son buenos porque son todos iguales y que, o sea, y la gente tiende a comprarlo porque él lo tiene, yo lo tengo que tener, ¿se entiende? Entonces ese consumo generó, en realidad, el Fordismo es uno de los elementos principales de esta sociedad de consumo moderna que tenemos, a partir de este modo de producción. Pero ¿qué hizo Ford además? ¿Qué hizo para que esto sea posible? ¿Qué hizo para que la sociedad estadounidense del siglo XX se volcara hacia ser una sociedad consumista? Hizo algo insólito, que viéndolo de esa manera es una grandeza, ¿no? Es un tipo con una mente brillante. Porque miren lo que hizo. Aumentó los salarios de sus trabajadores. Entonces, trabajar en la Ford era un privilegio para cualquier obrero. Ya el obrero no se sentía explotado. Porque voy a trabajar a Ford y me pagan bien. ¿Se entiende? Pero eso, ¿qué pasaba? Pasaba que el propio obrero era el comprador del auto. ¿Se entiende? El propio obrero era el comprador del auto. Ford lo que generó es crear su propio consumo. Ahora, piensen en esta lógica, ¿no? Ustedes me van a decir, bueno, pero mejoró la calidad de vida de la gente porque los obreros pudieron empezar a tener autos y qué sé yo. Ponele que sí. Pero miren esta lógica, ¿sí? Yo fabrico el auto, me dan plata por eso, me pagan un salario y después voy esa plata para comprar el auto. ¿Dónde quedó la plata? La plata salió del bolsillo de Ford y volvió al bolsillo de Ford. Ah, pero el tipo tiene auto. Sí, el auto que él construyó. No lo construyó Henry Ford. O sea, ya es donde el capitalismo empieza a tomar una forma media extraña, media retorcida, de que, o sea, estoy haciendo algo que termina en mis manos, o sea, trabajé sobre eso básicamente, pero tuve que pagar por eso. No sé si entienden a dónde quiero llegar. No sé si estoy siendo claro tampoco. Pero básicamente lo que hizo Ford fue eso, generar una sociedad de consumo. Y todo esto a partir de cosas tan sencillas como la línea de montaje, la estandarización que había tomado de Taylor, las partes iguales, ¿sí?
productos iguales, consumo masivo, salarios altos. Y así, más o menos, con el modelo fordista de producción, funcionó la actividad industrial moderna en casi todo el siglo XX. El último modo de producción capitalista que vamos a analizar, que analiza el video, es el modo de producción que se denomina el toyotismo, que viene precisamente también de una fábrica automotriz que es Toyota, una fábrica japonesa. Esto surgió a partir de la década del 70 del siglo pasado, ¿sí? Ustedes, para que se ubiquen temporalmente, Taylor está en las primeras décadas del siglo. Ford, estamos hablando de los años 20, los años 30. Y el toyotismo es a partir de la década del 70. Los japoneses se pusieron a pensar en cómo mejorar la producción. Entonces crearon el concepto, esto, cuando ingresen al mundo laboral, sobre todo el mundo, si van a trabajar en una empresa que produzca bienes, lo van a escuchar mucho esto, porque está muy de moda ahora. Es el just in time. Es el justo a tiempo. A ver, analicemos lo que quiere decir el just in time. Entre los costos operativos que tiene una empresa que produce bienes, está el costo del stock. Como ustedes vieron, Ford tenía en un galpón almacenados un montón de autitos viejos. Pero para almacenar esos autitos, el galpón tiene un costo. Tiene un costo de alquiler, por lo menos. Tiene un costo de energía. Tiene un costo de que el operario lo tiene que llevar y estacionarlo. O sea, el almacenamiento, el stock, palabra inglesa, tiene un costo en la empresa. Entonces, los japoneses, ¿qué dijeron? No vamos a producir muchos autitos como hacía Ford, porque gastamos mucho en almacenarlos hasta que venga alguien a comprarlos. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos el just in time. Esperamos la demanda del consumidor. Entonces, no es que yo voy a fabricar una Hilux y la voy a dejar estacionada, sino que voy a esperar que el cliente vaya al concesionario y arregle con el vendedor que se va a comprar una Hilux color celeste, y entonces el del concesionario me avisa a mí, a la fábrica, y yo, gerente de la fábrica, le digo, bueno, muchachos, vamos a fabricar una Hilux celeste. Ahí vamos. Y se ponen todos y la fabrican. Y al otro día se la mandan. Eso es básicamente el concepto de just in time. Trabajar de acuerdo a la demanda. ¿Y eso qué implica? También, que lo dice el video, no, variación no es la palabra. Es variedad. O sea,
Lo que permite el concepto de just in time, el no tener mucho almacenamiento, es que puedo ofrecer más productos distintos al mercado. Puedo ofrecer una Hilux, puedo ofrecer una, no sé, no conozco los modelos de auto de Toyota, pero ¿se entiende lo que digo? Como no los tengo que guardar, sí, hice uno una vez, sé cómo hacerlo y después lo ofrezco en el mercado. Cuando el cliente lo quiere comprar, toma, acá lo tenés. Voy y te lo fabrico. Amplía la oferta de productos que puede ofrecer la empresa. Y por otro lado, lo que hace es que ya el trabajador no hace todo el día el mismo trabajo. Porque a la tarde le pidieron construir una Hilux y después le van a la mañana le pidieron eso y a la tarde va a tener otra demanda y así. O sea, tiene que tener más calificación el trabajador, por eso es lo que hace el toyotismo también, es una importante formación del obrero, ¿no? El obrero tiene que saber soldar, tiene que saber montar, tiene que saber esto, tiene que saber lo otro, ¿sí? Tiene que estar preparado para hacer lo que venga, básicamente. A diferencia de Ford, que se conformaba con decir, bueno, mete esto el día así, haciendo lo mismo. Con que hagas eso me alcanza, decía Ford. Bien. Entonces, es así como hoy funcionan las fábricas modernas, al día de hoy, con este concepto. Ustedes ven que cada uno de los tres modos de producción va tomando algo del otro y lo va mejorando. Ford tomó la estandarización de Taylor y Toyota toma, sí, la producción en masa, pero le da una vuelta de tuerca. Y algo que también dice el video, que me olvidé decirles, es que esto, el concepto de just in time, también fue acompañado de los avances tecnológicos en la comunicación. A ver, línea de teléfono, fax, internet, la manera en que el concesionario le puede, o el vendedor, le puede avisar a la fábrica que están pidiendo una Hilux. ¿Se entiende? Si no, no hubiera sido. En la época de Ford, este concepto no podría haber sido, no estaban los medios tecnológicos como para poder hacerlo. Entonces, Toyota hizo eso, tomó conceptos fordianos, tayloristas, y los adaptó a los nuevos años, ¿sí? Y se produce esto, el just in time, que es la demanda, que ahora la espera la demanda del consumidor a los fines de que de evitar el stock. Puedo ofrecer más productos en el mercado y ahí el trabajador tiene que estar más formado porque tiene que hacer cosas distintas. Básicamente, esos son los modos de producción capitalista. ¿Sí? Tomen nota de esta información. Es algo que se suele tomar en los exámenes, porque es algo simple, son tres modos de producción y cada uno tiene sus características. ¿Sí? Y esto nos ayuda a entender mejor cómo llegamos hasta acá, desde donde nos dejó Fernández Enguita. ¿Sí? Cómo se fue desarrollando el sistema capitalista. Acuérdense, arrancamos la agricultura, sistema feudal, capitalismo, y ahora estamos viendo esto, que es las formas modernas del capitalismo. ¿Cómo funcionan las fábricas hoy en día? Hoy en día está muy de moda, como les dije, el tema del toyotismo. Bueno, just in time, casi 40 minutos. Bueno, eso, si tienen alguna duda, me consultan por Edmodo, ¿sí? Las respondo sin problemas, o la respondemos sin problemas, pueden participar sus compañeros también. Espero que hayan entendido de qué va esto, que hayan entendido los conceptos, y ya saben, no tengan vergüenza en preguntar, en participar. Estamos haciendo esto virtual, es complejo, ¿sí? Pongámonos las pilas entre todos, ¿sí? Y aguanten, que esto en algún momento ya va a pasar. Les quiero mucho. Chao.